¿La persona está muerta? Es decir, ¿realmente esa persona ha muerto? Se habla de muerte clínica. Siempre se ha hablado de muerte clínica. Más bien el término que se debe emplear es muerte aparente. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que la muerte se da en esa persona, a no ser que el proceso de descomposición haya empezado. Pero claro, y ahora viene el pero, hay casos, como tú conoces perfectamente, en los que la persona ha estado en muerte aparente durante 20 minutos. Recuerdo un caso ahora mismo de una señora en el Hospital de Los Ángeles, General de Los Ángeles. Después, en el transcurso del parto, muere. Y a los 22 minutos de haber sido declarada muerta, vuelve a la vida y cuenta una experiencia de este tipo. 22 minutos. 22 minutos. En esa especie de limbo, en esa especie de lugar de nadie. Exactamente, claro. Los médicos, que habrá muchísimos que estén escuchando el programa, dirán, claro, es que a partir de los 6-7 minutos aproximadamente se da lo que se denomina la anoxia, es decir, la falta de oxígeno en el cerebro que provoca daños irreversibles. Sin embargo, la persona, este caso, muchos otros, 22 minutos, conozco algún caso más en el que ha sido más extenso todavía. La persona no presenta ningún tipo de trastorno cerebral. ¿Y dónde han estado, Santiago? ¿Dónde han estado? Esa es la pregunta. 1:09. Esta nave del misterio se convierte, y lo vais a comprender ahora mismo, en una especie de viejo y gran tren que surca las montañas, por ejemplo, del Bierzo. Y es que esta noche vamos a repasar uno de los episodios más enigmáticos de la posguerra en España, un caso que estoy seguro que os va a asombrar. Conocíamos algunos perfiles, algunos retazos de esta historia. Un accidente ante todo tristísimo, eso por descontado, fue una desgracia sin precedentes. Cuentan que el accidente ferroviario más importante de España, no sé si de Europa, pero había un concepto, había algo casi fantasmagórico que, vamos a decirlo así, flotaba, como una leyenda sobre esa historia. Nuestro compañero Luis Álvarez, desde allí, va a descubrir muchas más cosas. Esta noche que se promete de verdad especialmente emocionante. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Te veo con un montón de documentos. Hoy sí que sí, 7640. Y pedir también disculpas a los amigos de Milenio que ayer mandaron cientos de mensajes sobre sus camposantos, sobre anécdotas, historias, casos que ocurren en sus camposantos, y que desde luego vamos a ir repasando en las próximas fechas. 7640 palabra Milenio. Pero fijaos, hoy visitan la nave de Milenio 3, por supuesto, Santiago Vázquez, que nos va a traer 3 siglas que estoy seguro que a todos os han inquietado en alguna ocasión. ¿Os acordáis del libro Vida después de la vida de Raymond Moody? Un libro que provocó una oleada impresionante de reacciones a favor y en contra. Millones de personas en todo el mundo parece ser que veían lo mismo. En estados límite, por ejemplo, en la mesa de un quirófano, por ejemplo, después de un accidente, por ejemplo, en un coma profundo o en un infarto. Decían que habían visto, y se lo confesaban a este psicólogo norteamericano, la siguiente escena que estoy seguro que ya es arquetípica y que todos conocéis. Una luz, un túnel, el repaso de su propia vida. Incluso a veces unos seres, identificados o no, que dicen, no es tu hora. Bueno, pues experiencias cercanas a la muerte. De eso nos va a traer mucha información don Santiago Vázquez. Vendrá Carlos Cala con la ciencia. Vamos a hablar de uno de los casos. Qué rara es esta historia de Brasil, Carmen, qué rara. El cementerio de las 7 catacumbas. Ayer cuando oías... Ayer y a ti se te quedó tan en la cabeza. La verdad es que es extraño y hemos intentado indagar más en lo que pueden haber visto ese equipo de arqueólogos que estaban pues investigando en la zona ese olor a carne quemada que decían estar absorbiendo por sus fosas nasales. Todo muy extraño, Iker, y todo además muy tétrico también. En la segunda hora, por cuestiones horarias lógicas, Patricia Caro, nuestra corresponsal de la cadena SER allí en Brasil, va a hablarnos de las últimas indagaciones en torno a lo siguiente. Un cementerio antiguo, cementerio de las 7 catacumbas, olor a carne quemada, historia de personas que se cremaban allí por una extraña peste, un equipo de arqueólogos, de médicos, diferentes informaciones, pero nos hablan, Carmen, no solo de olores, de luces, de esferas luminosas, de 3 espectros, eso decía por lo menos la crónica de nuestra compañera, y de una experiencia de voces y de gritos de mujeres en mitad de esas catacumbas absolutamente inexplicables. Apenas hay información porque está ocurriendo ahora. Cementerio de las 7 catacumbas. Pero vendrá también Frankenstein, por lo menos en las versiones cinematográficas. Y no os perdáis, por favor, la historia del pintor maldito, que también viene a exponer esta noche su retrato.
Giuseppe Arcimboldo, el creador de un extraño ilusionismo pictórico. Bueno, todo eso y mucho más. Milenio 3, creo que esta noche merece la pena. Nuestro compañero Noel Calero en la nave del misterio, Alberto Granados, que ya se reincorpora porque estaba en plena conexión con Brasil, para que tengáis toda esa información fresca hacia las 2 de esta madrugada. Es que yo me hace con el pulgar así, Alberto, que está todo ok. ¿Qué habrá pasado en ese lugar de Brasil? Cementerio de las 7 catacumbas, 200 muertos de la antigüedad y extraños fenómenos, por lo menos, que han sobrecogido un equipo de arqueólogos. Suena de película. Bueno, empecemos con una fecha. 3 de enero, 1944. El gran accidente de Torre del Bierzo. Provincia de León, localidad también mágica, esa comarca berciana, y un desastre impresionante. Una historia, Carmen, un desastre considerado entre los más importantes de la historia del ferrocarril. Al parecer todo iba con absoluta calma, sin problema ninguno, pero la vieja maquinaria, la locomotora y sus vagones tuvieron un percance de esos que no se pueden olvidar. ¿Por qué nuestro compañero de esta familia de Milenio está investigando allí? ¿Por qué Luis Álvarez ha tenido interés en un suceso del que se han cumplido 60 años? Que nos lo cuente él a la 1:15. Don Luis Álvarez, buenas madrugadas, amigo desde el Bierzo. Buenas madrugadas, compañeros, ¿qué tal? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Pues estamos ahora mismo en la plaza de Santa María del Camino, que además precisamente rodeado de cruceiros, no sé qué pasa, pero siempre que vamos a algún sitio, personalmente yo me encuentro un montón de cruceiros, quizás sea una señal. Eso te pasa por haber hecho aquella crónica de la Santa Compañía, claro. Efectivamente, que además es una de las que recordamos con más cariño en este programa, Iker. Pero comentabas, hacías la pregunta de por qué nos encontramos aquí, porque en principio no debería de tener ningún interés para nosotros un hecho tan dramático como el que tuvo lugar aquí, no exactamente aquí en esta plaza de León, sino como comentabas en Torre del Bierzo, en este pueblo del Bierzo, de esta zona tan bonita de España, lindando con Galicia. Y es precisamente porque hay una historia de fantasmas, o al menos eso parece, relacionada con este dramático accidente que tuvo lugar el 3 de enero de 1944. Tenemos que entender que era un momento de la historia de España muy delicado, estábamos en plena posguerra. Hay algunas voces críticas que han dicho, quizá hayan hecho leña del árbol caído, diciendo que hubo el férreo régimen ocultó información. Quizá no fuera solo eso, es decir, quizá no fuera eso, quizá fuera más bien que por aquellos años la prensa estaba en ciernes, los periódicos ya llevaban bastante tiempo rodando, pero las transmisiones eran muy complicadas, y estamos hablando de una zona de España, Iker, en la que precisamente las comunicaciones no están muy bien. ¿Qué pasó aquel día, Luis? Un tren, muchos pasajeros. Los números varían, pero yo he llegado a escuchar hasta casi 400 muertos, 250 también, 300, 800, un desastre. Hubo un baile de cifras muy diverso y son muchas víctimas las que se barajan. Vamos a ver, vamos a ponernos todos, y por supuesto con el recuerdo a esas víctimas, con el respeto, porque lo que nos interesa no es solo la cerrazón que hubo sobre un accidente que debió ser terrorífico y que es un gran secreto, sino que hay un componente paranormal, parece ser importante, del que ya comentamos algo, ¿recuerdas, Carmen, cuando estuvimos haciendo Milenio 3 en Ponferrada? Porque para la gente del Bierzo esto es una cosa que nunca se ha olvidado. ¿Qué ocurre a nivel oficial en esa ruta, Luis? Hablabais de un baile de cifras, efectivamente se han barajado muchas, se desconoce por completo, pero quizá, incluso es más, hay un dato muy interesante, y es que, por desgracia, entró a formar parte de este accidente del libro récord de los Guinness, cifrando el número de víctimas en 800 muertos. Hay que destacar que esto es una barbaridad, porque, después de una serie de cálculos que años más tarde se han realizado, quizá la cifra se haya afinado entre los 350 y los 500, pero seguramente la cifra se encuentre más próxima a los 350 que, como digo, al medio millar. ¿Cómo fue el accidente, Luis? ¿Qué ocurrió exactamente? Pues el accidente sucedió subiendo el puerto de La Manzaneda, y más concretamente bajándolo. Es un puerto muy complicado, sobre todo en la bajada. Y los trenes de la época, hay que comprender, era una locomotora Mikado, eran trenes de vapor, de combustión de carbón. Además, pues nos podemos hacer un poco una imagen, ¿no?, de esa masa de humo, ¿no?, deambulando por esos caminos rodeados de árboles. Y pues en la bajada de este puerto, pues quizá no fueron suficientes ni la tracción de esta locomotora, ni el freno motor, ni siquiera los frenos que estaban desarrollados para aquel entonces, y eso es lo que falló, exactamente fue aquello, provocando pues un accidente gravísimo. Esta locomotora se convirtió prácticamente en una bala y bajó rumbo hacia Torre del Bierzo desbocada.
estrellándose contra otra locomotora que estaba concretamente en el túnel número 20, que es como posiblemente al final nombremos el documental que más tarde será emitido en nuestro programa de Cuarto Milenio. Túnel número 20. Efectivamente. Lo grave de este asunto, y quizá, porque esta es una historia de coincidencias, de malas coincidencias y de unas casualidades terribles, ¿no? Y lo peor de todo quizás es que un tren que iba cargado de carbón, con muchos vagones además, porque esta es una zona minera, y más en la época, ¿no? Que además era una Santa Fe, la locomotora era una Santa Fe, que era una locomotora de última generación, se estrelló, y fue el tercer tren que se estrelló en el mismo túnel, provocando lo que sería después la gran tragedia, un incendio que se desató debido a las bombonas de gas que iluminaban el interior de los vagones. Además tenemos que entender que en aquella época los trenes iban cargados de gente que incluso se colaban, por eso quizá el balance de víctimas era muy difícil de determinar, ¿no? Porque había personas de pie, había personas por todas partes, ¿no? En primera, en segunda y en tercera clase. Pero hay un dato curioso, Iker, y es que había miembros de equipo de fútbol betanzos que venían además de jugar un partido, de haber perdido, y dos miembros de este equipo, creemos que son dos, quizás sean más, pero lo que está contrastado hasta este momento, porque la investigación está a medias, es que eran dos miembros del Betanzos que perecieron en este terrible accidente. Antes decíais además que era uno de los accidentes más graves de Europa. No, es que hasta el año 74 que se produjo el accidente terrible en India, en el que un tren descarriló y cayó por un puente, provocando miles de muertos, había sido el accidente ferroviario más grave de la historia, y lo sigue siendo, no solo en Europa, como digo, hasta el año 74 lo fue. Esperemos que no sea nunca superado, por lo menos en este país y evidentemente en Europa, claro está. Nos imaginamos esa locomotora Mikado, ese tren de vapor, ese accidente absolutamente triste, por supuesto, pero es muy curioso porque Luis Álvarez está investigando esta historia por otros motivos muy diferentes, por extraños transportes que se hacían en la época de la posguerra. Se hablaba de traslado, por ejemplo, clandestino de wolframio, de elementos que nos suenan un poco a cosas casi maravillosas de una época también muy oscura. Y de repente, Luis, me gustaría que lo contaras tal y como sucedió. Alguien, cuando ya empieces a entrevistar y a recopilar información para Cuarto Milenio, te dice algo así como: pero usted seguro que le interesa más lo del fantasma. Bueno, te lo voy a contar desde el principio, y además es una historia muy curiosa porque estábamos realizando la producción de otro asunto que saldrá próximamente en Cuarto Milenio relacionado con fotografía de muertos a principios de siglo. Ayer lo adelantaste, Iker, y entré en contacto con un querido amigo, Ramón de Fontecha, que es un realizador de la agencia EFE y un director de documentales. Y bueno, él evidentemente no sé muy bien cómo surgió al final, pero el caso es que me habló de este accidente y me habló, cuando le comenté que estábamos interesados incluso en ello, me comentó: vosotros estáis buscando el fantasma aquel que se subió en el vagón y advirtió 2 días antes del accidente que iba a haber un dramático accidente, que se bajara todo el mundo del tren, ¿no? Una advertencia en ese tren de la muerte. Por cierto, que creo que se nos ha olvidado, Carmen, decir líneas abiertas 7640, porque habrá muchos amigos hoy del Bierzo que recuerden esta historia y que quizás puedan agregar más información. Y no solamente eso, ya algunos amigos que conocían esa vía de contacto, el 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre vuestro mensaje, lo que nos queráis escribir, ya se ponían en contacto con nosotros haciéndonos saber que allí se escuchan gritos en esas vías donde tuvo lugar este tremendo accidente. Nos decía Rubio desde Ponferrada que se le ponía la carne de gallina cuando hablábamos del Bierzo, de su comarca, porque ha ido en bici hasta allí y hemos oído a gente pedir auxilio. Es una historia que queda enmarcada en lo más profundo del alma de esa comarca, que tanto queremos, además, especialmente el Bierzo. La hemos recorrido unas cuantas veces. Luis, me hablabas de un extraño aviso, un extraño revisor. Sí, un extraño revisor. En esta situación, además antes comentaba que la investigación está prácticamente a medias. Hoy hemos entrevistado a 2 personas y además hemos conseguido una gran primicia, y es que hemos hablado con uno de los que se encargaban, uno de los maquinistas de las locomotoras, que curiosamente sobrevivió a este terrible accidente, ¿no? Y ha sido una casualidad encontrarlo. Tiene precisamente hoy cumplía 83 años, lo cual, bueno, ha sido una gran noticia para él. Lo hemos celebrado en su domicilio, también haciéndole una entrevista. Nada es casualidad, Luis. Nada es casualidad. ¿Y qué sucede con esta historia? Evidentemente es una historia muy dramática, Iker, para esta tierra. Nadie se olvidó de ella. Allá por donde pregunte
preguntes, todo el mundo conoce la historia del túnel número 20, de aquel tren fatídico que aquella jornada de mala fortuna, el 3 de enero de 1944, provocó ese incesante número de víctimas, ¿no? Pero me preguntabas por ese espectro, ese fantasma, esa persona que se subió a un tren avisando. Pues bueno, todavía no tenemos nada confirmado, hay varias hipótesis, nos han confirmado 3 teorías diferentes en las que nos hablan no solo de eso, sino quizá también esta historia la contextualizan en una estación, por el momento no determinada, quizá la de León, en la que entró un hombre diciendo en la cantina, avisando, con los ojos desencajados, bueno, pues en una situación bastante lamentable, es decir, con mucho miedo, que iba a suceder un accidente terrible, ¿no? En caso de que no hubiera sido, es decir, esta historia por la vía paranormal la podemos entender de 2 maneras. En caso de que no fuera ese revisor fantasma que se subiera al tren, igualmente tenemos esa otra historia que nos habla de alguien que vaticina un accidente. Premonición. Efectivamente, y que 2 días antes de que suceda, lo cual es una novedad. Existen muchísimos casos muy bien documentados en la historia previa a accidentes muy graves, incluso, y ya hablaremos un día de ello, de las Torres Gemelas. Ha habido varias personas que con el tiempo han confirmado que efectivamente habían tenido presentimientos de aviones que se estrellaban, ¿no? De todas las grandes tragedias, del Titanic también, de otros barcos que se hundieron, como el Mariceleste, en el que se bajaron numerosas personas justamente antes de que se hundiera. La verdad es que esas premoniciones, justamente días o momentos antes de que se produzca una tragedia, suelen ser muy curiosas porque se salva mucha gente con ellas, y que hay mucha gente que hace caso de sus premoniciones y no sube a esos trenes, a esos aviones o a esos barcos que pocos momentos después o pocas horas después pues perecen en el agua, en el aire o se estrellan. Vamos a recuperar, si te parece, Carmen, si hay alguna información, aunque sea a nivel de ficha muy rápida, algunas de esas premoniciones que ha habido de algunos accidentes importantes, o algunas que sean pues realmente señalables, como tú comentabas ahora con el Titanic o con el Mariceleste. Por lo tanto, tenemos un accidente con una cifra espantosa de muertos en una cuenca minera, túnel número 20, y alguien que 2 días antes dice que, imagino que alerta de que la gente no tome ese tren. Se habló también, en el sentido mucho más pragmático de la situación, de que pudo ser un atentado. También se ha dicho eso, y que alguien lo sabía, ¿no? Sí, pero es una cosa absolutamente desestimada, y además precisamente esa ha sido una de las preguntas que he hecho, porque se le achacó al maquis, a estos desertores del régimen que estaban en las sierras viviendo como lobos, como perros, y más en esta zona de España además, que fue muy castigada en este sentido, y comentaban que podrían haber sido ellos que hubieran hubieran podido perpetrar un atentado cruzando entre las vías, bueno, pues unos largueros, quizá algo para que descarrilara el tren. Esta teoría quizás se podía haber avalado por el hecho de que el último vagón transportaba dinero, y además dinero, y antes hablabas de una palabra, wolframio, que habrá que seguir investigando, porque también hemos encontrado una historia muy interesante a raíz de la investigación de este caso. Y que es de novela esto, Luis, ¿eh? Sí, es de novela, o sea, de hecho tendremos que sentarnos más tarde a plantear incluso escribir un libro, ya veremos. El wolframio, que era un elemento que dio mucho que hablar, que se habló de transacciones con los nazis incluso, claro. Es decir, que era una cosa muy querida, vamos a llamarlo así, ocuparía el lugar de lo que hoy sería más o menos el uranio, o alguna cosa de ese nivel, en el sentido de interés general y de clandestinidad. Se habla de todo eso en ese tren, pero lo más importante es que una persona anuncia que eso va a ocurrir. Nadie le hizo caso, Luis. No solamente nadie hizo caso, uno de los testigos de 82 años que entrevistamos hoy no ha querido quizá del todo mojarse, intentando evitar a lo mejor una confrontación, porque esto no deja de ser una ciudad pequeña en la que todo el mundo se conoce, y nos comentaba que bueno, que eran rumores, que tal, pero que efectivamente él había contrastado por varias fuentes y por varias vías, bueno, pues que efectivamente una persona había advertido en una estación que no ha determinado que alguien entró allí. Al principio, evidentemente, cuando esto sucede, pongámonos todos en la situación, le tomarían por un absoluto loco, ¿no? Por un absoluto chalado. Pero lo que sucede es que cuando 2 días después se confirma, son muchas personas las que se preguntan si ese hombre quizá hubiera tenido razón, incluso quizá pudiera haber evitado tantas y tantas muertes. Vamos ya con algunos de los mensajes que nos llegaban a esa vía de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio, como siempre, lo que queráis. El puerto se llama El Manzanal.
Lo he pasado en tren y en coche y es escalofriante. Soy Jaime de Villafranca del Bierzo y vivo en Barcelona. Víctor, que nos dice: mi abuelo fue 50 años ferroviario y jefe de estación de Ponferrada. Me habló del tema. ¿Os puedo poner en contacto con él? Pues bueno, le pasaremos a Luis el teléfono de este amigo que nos escribía, de Víctor, como para siempre, ver si podemos contactar con la su red abuelo. de amigos actuando ya para que consigamos más datos, porque esto es realmente sugerente, triste también, pero uno de esos casos de premonición, quizá realmente afinando lo que ocurrió. Otro amigo que nos decía creía que el accidente más grave era el del Cuervo en Sevilla. Pues al parecer no. Os escribo de León y las montañas de esta provincia tienen muchísimas leyendas. También nos preguntan, Roberto, que cuándo haremos un programa allí. Bueno, pues esperamos hacerlo pronto. Cerca de mi pueblo hubo un accidente de tren, aunque realmente fue un sabotaje a unos soldados licenciados. Ocurrió un 27 del 4 de 1884. Siguen allí enterrados. Por cierto, que hay mucha gente que está buscando ya información sobre el fantasma y el asunto del tren del Bierzo. Locomotora, furgón 1 de 6, situación dentro del túnel 20, quemado. Coche correo JCC dentro del túnel, quemado. Coche correo JT dentro del túnel, quemado. Coche primero AA627, y así una larga ristra de coches en cuya observación pone el juez: quemado, descarrilado y destrozado. ¿Qué sabemos exactamente de esa figura con el paso del tiempo? ¿Por qué te hicieron ese comentario del fantasma? ¿Por qué mucha gente podía pensar que era una persona de carne y hueso, ¿no?, el que hizo esa premonición? Pero ¿por qué crees tú, Luis, que en el acervo colectivo de esa zona se quedó como el fantasma? ¿Por qué? Pues quizá, Iker, porque en muchas de estas historias nos encontramos, y tú lo sabes, Iker, cuando investigas este tipo de temas siempre suelen aparecer estas figuras. Quizá haya que esperar hasta el lunes, que es cuando seguramente regresemos a Madrid, quizá el martes, para terminar de cerrar todas esas entrevistas que ya tenemos pactadas con personas que seguramente nos van a hablar de ello, y podremos determinar con toda seguridad si se trataba de una persona conocida que entró en una estación desencajada avisando de lo inevitable, o si efectivamente fue un fantasma, porque yo ambas teorías las he oído, ambas teorías tienen consistencia, pues son varias personas las que lo comentan, incluso ha sido publicado en alguna ocasión en algún diario años después, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Castilla, unos compañeros hicieron una crónica sobre esta historia de la misteriosa premonición del túnel número 20. ¿Cómo lo describían físicamente? Pero como alguien corpóreo, ¿no?, normal y corriente, que entró en aquel lugar, o algo más difuso, Luis. No, quizá como alguien corpóreo. Lo que sucede es que quizá la teoría del fantasma haya cobrado fuerza cuando ese supuesto personaje se bajó en la siguiente estación y no volvieron a saber nada más de él. Como decía antes, esta zona, y más precisamente Torre del Bierzo y todos estos pueblos de la zona del Bierzo, no es que todo el mundo se conozca, es que son como una pequeña gran familia. Y claro, cuando alguien se subió a un tren y no le conocen el rostro, pues evidentemente no deja de ser un fantasma, Iker. Vamos a ver, hay un mensaje que nos llega, que nos dice aquí en el Bierzo: mi abuelo dice que un hombre desaliñado, viejo y muy blanco entró y le dijo al jefe de estación que 2 días después iba a haber un accidente. Pues Iker, yo, si queréis, lo que propongo, ya lo hicimos una vez como llamamiento a esa también gran familia que nos escuche, que nos sigue, pues que se pongan en contacto con nosotros y nos proporcionen cualquier dato que en esta investigación nos pueda servir y que seguramente revierta en el programa de televisión que más tarde aparecerá en Cuarto Milenio, Iker. Es curioso, Luis, porque estamos recibiendo varios testimonios de personas que hablan de eso, de una persona desaliñada que entra dando gritos a esa estación, a ese lugar, y advierte 2 días antes. Y curiosamente, incluso desde antes de que tú lo comentaras en antena, Luis. O sea, que es una historia o bien conocida, claro, o que es un mito que se ha difundido, o que realmente algo pasó, Carmen. Sí, además también parece ser que hay un libro de Raúl Guerra Garrido que se llama El año del Wolfram, que al parecer también cuenta esa historia del tren y el fantasma. Nos lo decía un amigo que es del Bierzo pero vive en Bilbao. Mi abuelo trabajó cargando trenes y a veces cargó Wolfram para los alemanes. Es alucinante la historia de este tren, porque yo estoy escribiendo una novela sobre eso y no conocía esa historia, nos dice Marisa desde Bilbao. No sabía sobre el caso de trenes en España, pero ¿os acordáis de la serie Amazing Stories? En una historia venía un tren fantasma.
Bueno, premoniciones ha habido muchas, en trenes, en ascensores que luego se han accidentado, por lo menos eso cuenta la leyenda. Luis, hasta tal punto ha llegado a imbricarse esta historia del túnel número 20 en la comunidad, digamos, de habitantes del Bierzo. Los abuelos cuentan historias porque lo vivieron, que se ha hecho hasta un corto, si no entiendo mal, ¿no? Se hizo un corto y además fue galardonado con un premio Goya en el año 2003, como en la categoría de mejor cortometraje documental. Como decíamos antes, el director fue Ramón de Fontecha, que es un realizador de la agencia EFE, un realizador además magistral. Se llevó un Goya y después tuvo la delicadeza incluso de traer acá ese Goya y compartirlo con todas estas gentes de bien. Pues quizá como un homenaje a Iker, porque estamos hablando de una historia de muchísimo dolor, de una gran tragedia y bueno, y como digo, pues Ramón de Fontecha trajo su Goya aquí, proyectó el documental varias veces y luego incluso hizo un largometraje del que seguramente podremos extraer imágenes muy interesantes para nuestro documental en Cuarto Milenio, y por supuesto que estamos muy agradecidos evidentemente a la productora de Ramón y a todo el equipo que nos ha proporcionado muchísimos datos, claro. Y a todas las personas que nos quieran ayudar, que quieran acoplar algo a esta historia, que no es tratarlo con morbo o con sensacionalismo, sino simplemente como ocurrió. Mucha gente, Luis, yo no sé si has pateado ya la zona, pero mucha gente nos está diciendo que en el lugar pasan cosas o se sienten cosas, o quizás la fuerza de la leyenda, ¿no? Pero yo no sé si es un lugar muy triste, imagino que sí, como todo donde hay tragedia. Se oyen gritos, se oyen lamentos, muchas de las personas que por allí pasan cuentan esta leyenda, pero también es que siguen quedando personas, como dice una vecina de Torres que nos escribía, que ella tiene vecinas que han quedado con problemas físicos del accidente, gente que sigue viviendo allí, Luis. Torre ya está en la historia. Con toda seguridad, es decir, hubo muchos supervivientes también de esa historia que pudieron narrar lo dramático del interior de estos vagones. No me cabe ninguna duda de que si hubiera alguna posibilidad de que en el lugar hubiera habido lo que dicen los parapsicólogos, una impregnación ante un hecho tan dramático como este, en la actualidad pueden escucharse lamentos y demás. En cualquier caso, el túnel número 20 es historia, fue dinamitado hace algunos años, pero mañana no vamos a perder la oportunidad de acercarnos hasta este enclave, que además me han comentado que tiene un paisaje precioso, con un descenso de una vía. Todavía sigue conservándose ese descenso, aunque los trenes y la tecnología de hoy sea mucho más avanzada y no existe un problema tal como el que tuvo lugar en el año 44. Luis, pues perfecta la crónica de lo que pasó en ese lugar. Lo dejamos ahí, compañero, te dejamos investigando, no sin cierta envidia, porque ahora empieza una aventura de gran calado. Vamos a intentar buscar a gente que vio a esa persona, vamos a intentar saber qué testimonios dicen que realmente ocurrió esa premonición. 2 días antes alguien gritó que por favor no se montasen en ese tren porque había visionado un fin terrible. Muchas historias se han contado, incluso en Londres se puso en marcha en los años 80 un prospecto, un teléfono de predicciones, donde la gente que había tenido sueños repentinos, por ejemplo, la noche récord fue la anterior al desastre del Challenger en 1986. Esa imagen terrible explosionando el transbordador con los 7 astronautas dentro. Bueno, pues mucha gente llamó diciendo que algo iba a ocurrir. Claro, podemos pensar racionalmente que si va a haber un acontecimiento de ese tipo, si se sabe que va a ocurrir un acontecimiento poco usual, la gente puede soñar, vamos a decirlo así, inducida inconscientemente. Pero en ocasiones pasan cosas como esta. ¿Qué información había sobre premoniciones o sobre misterios en la España del 3 de enero del 44? ¿Cómo alguien en un lugar donde nunca había ocurrido nada podía decir eso? ¿Quién era aquel revisor fantasma? ¿Era un revisor que se subió al tren como dicen, o era otra persona que llegó a la estación y alertó a los que allí estaban? La investigación permanece abierta. Allí nuestro compañero don Luis Álvarez, al que le deseamos toda la suerte del mundo en estos días. Un fuerte abrazo, Luis. Un fuerte abrazo, y no quiero también dejar pasar la oportunidad, compañeros, de lanzar un fuerte abrazo a todas las gentes de bien de esta tierra, de esta maravillosa tierra de León, y más concretamente del Bierzo. Iker, buenas noches. Un abrazo, Luis. Hablábamos de premoniciones, de gente que muchas veces, por ejemplo, había reservado un billete y se negó a montarse en el avión, en el barco, en el tren. Ha ocurrido en varias ocasiones. Decíamos, Carmen, datos sobre el Challenger, 28 de enero 86. Cientos de personas creen haber soñado con una gran llama en mitad del cielo, como luego se produjo. Muchas personas que retiraron su billete ya comprado del Titanic. Cientos de personas en las últimas predicciones en ese registro de Londres que hablaban de lo del 11S. 2 edificios, algunos decían que en Chicago ardiendo. Y el más estremecedor, lo contamos muy rápido, por ejemplo, con el barco Valvanera,
un nivel de gente que nunca se había visto en un tipo de premonición o de sensación maligna, ¿no? Un transatlántico que se dedicaba principalmente a transportar emigrantes entre España, las Antillas y el sur de los Estados Unidos. El desastre ocurre entre el 7 y el 12 de septiembre de 1919. Iban hacia La Habana, pero 700 pasajeros sin saber cómo ni por qué, que además tenían pasaje hasta La Habana, en Cuba, deciden desembarcar en el puerto de Andes, en Santiago de Cuba. Allí desembarcan 700 personas y no saben muy bien a qué se debe, porque no tenían ni familiares, ni amigos, ni nadie les estaba esperando allí. Al contrario, tenían que llegar hasta La Habana. Una especie de premonición. Se cuenta que alguien dijo que iba a haber un gran desastre en ese barco, cundió el pánico y muchas personas hicieron caso pues a ese profeta que les salvó la vida. Bueno, ahora os pido mucha atención. Estoy seguro que vais a sentiros identificados de alguna manera con lo que vamos a contar en cuanto a las visiones que tanta gente ha tenido. Ya está por aquí Santiago Vázquez. Y además podéis preguntarnos 7640, porque estoy seguro que las ECM forman ya parte de nuestro acervo cultural. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito? ¿Qué ocurre en esas visiones más allá de la muerte? Vamos con uno de esos grandes documentos de Milenio 3. Bueno, ya está sentado junto a nosotros don Santiago Vázquez. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Iker. Ya sabéis, con nuestro compañero, tantos años en los medios de comunicación, tantos años investigando seriamente los asuntos de la parapsicología, estamos descubriendo sábado a sábado pues pequeñas piezas que de verdad son para enmarcar, porque son historias con las que se construyó pues toda una filosofía de la parapsicología, de la investigación de lo extraño. Pero hay unas siglas, unas letras que se convirtieron en célebres, sobre todo a partir de ese gigantesco bestseller, luego también muy polémico, del año 75, Vida después de la vida, Raymond Moody. Millones de personas creyeron en experiencias cercanas a la muerte. Y mucha gente habló de ellas como de situaciones límite, accidentes, operaciones a corazón abierto, y que de repente el sujeto veía una realidad que curiosamente se repetía en miles de testigos. Y cuánta gente, leyendo aquel libro, que es la magia de algunos libros, aunque luego sean criticados o no, creyó haber vivido lo mismo y generó un increíble caudal de información. Pero Santiago, yo no sé si lo que nos quieres traer incluso es el análisis de este fenómeno o el aderezo importante de incluso una experiencia, un caso personal. Sí, vamos a intentar aunar las dos cosas. Es interesante lo que has dicho para empezar en esta presentación, porque el término que se debe emplear es ECM, como tú bien has dicho, es decir, experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué? Porque hay un problema, y creo que es preciso aclararlo. Hay un problema que se plantea cuando se habla de estas experiencias, y la pregunta es: ¿la persona está muerta? Es decir, ¿realmente esa persona ha muerto? Se habla de muerte clínica, siempre se ha hablado de muerte clínica. Más bien el término que se debe emplear es muerte aparente. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que la muerte se da en esa persona, a no ser que el proceso de descomposición haya empezado. Pero claro, y ahora viene el pero, hay casos, como tú conoces perfectamente, en los que la persona ha estado en muerte aparente durante 20 minutos. Recuerdo un caso ahora mismo de una señora en el Hospital de Los Ángeles, General de Los Ángeles. Después, en el transcurso del parto, muere. Y a los 22 minutos de haber sido declarada muerta, vuelve a la vida y cuenta una experiencia de este tipo. 22 minutos. 22 minutos. 22 minutos. En esa especie de limbo, en esa especie de lugar de nadie. Exactamente, claro. Los médicos, que habrá muchísimos que estén escuchando el programa, dirán, claro, es que a partir de los 6-7 minutos aproximadamente se da lo que se denomina la anoxia, es decir, la falta de oxígeno en el cerebro que provoca daños irreversibles. Sin embargo, la persona, este caso, muchos otros, 22 minutos, conozco algún caso más en el que ha sido más extenso todavía. La persona no presenta ningún tipo de trastorno cerebral. ¿Y dónde han estado, Santiago? ¿Dónde han estado? Esa es la pregunta. Mira, Iker, lo que sí se puede decir es que en la mayor parte de estos casos de experiencias cercanas a la muerte, el testigo vive una realidad que podríamos calificar como objetiva. Es decir, hay innumerables casos en los que la persona sale de su cuerpo, es capaz de viajar en el espacio
Quiero decir, geográficamente, como si cogiéramos un avión, lo que pasa es que no va en avión. Podríamos decir su yo sutil, alma, espíritu, como cada cual le quiere llamar. Y ha presenciado situaciones, circunstancias, por ejemplo, en casa de sus padres a 500 kilómetros, a 300, en casa de un amigo, todo esto desde fuera de su cuerpo. Cuando ha vuelto al cuerpo, despierta y cuenta la experiencia, se confirma que lo que cuenta es verdad. Esto nos abre un campo tremendo, interesantísimo, porque si hay en el ser humano una parte inmaterial que es capaz, sin que se dé la muerte, de desdoblarse o de separarse del cuerpo y presentarse a otra persona, de forma que se da una aparición, en este caso de un vivo, un fantasma de vivo, la pregunta que queda en el aire es si realmente en el ser humano hay una parte inmaterial que sobrevive a la muerte después. Una pregunta que se han hecho todos los filósofos desde el principio de los tiempos. En efecto. Flammarion recogió muchísimos casos de fantasmas de vivos. Siempre se habla, como digo, de fantasmas, espectros, pero siempre de muertos. No, es que también hay fantasmas de vivos. Bender hablaba y avisaba. Recogió un buen número de casos, decía que las experiencias extracorpóreas, cuando son provocadas, son muy peligrosas, porque había recogido casos, muchos, de personas que al intentar provocar una experiencia extracorpórea habían sentido dolores en la región cardíaca, en el corazón. Hay un caso del barón Skrenozin, en el que bajo hipnosis una chica tiene, cosa inusual, tiene una experiencia extracorpórea, sale de su cuerpo, ante los resultados de la experiencia empieza a presionar, podríamos decir, a esa chica con más datos, dime más cosas. Aquella chica murió de un infarto. El barón Skrenozin fue procesado, al final no estuvo en la cárcel, no fue a la cárcel, pero estuvo varios años apartado de la parapsicología, precisamente por presionar a esa chica en experiencia extracorpórea a que todavía más le decía, dime más cosas. La chica entró en un estado en el que le dio un infarto y murió. Es tremendo. Por eso me parece fenomenal lo que has dicho, porque así avisamos a la audiencia. Cuidado con las experiencias extracorpóreas provocadas. La iconografía que nos ha llegado después de los estudios de Raymond Moody, que un día me cuentas también la opinión que tienes sobre ellos, sí. Es, digamos, la eterna imagen de una gigantesca luz, incluso un túnel, la vida que se repite. ¿Qué tienes que decir de esto, Santiago? Bueno, pues efectivamente, mira, hay una encuesta del año, es un poco antigua, pero muy significativa, del año 1986, una encuesta Gallup, en todo el mundo. Se realizó una encuesta en todo el mundo, independientemente de condición social, credo religioso, formación cultural, etcétera, etcétera. El resultado fue que 270 millones de personas en todo el mundo habían tenido alguna vez una experiencia cercana a la muerte. 270 millones de personas, ¿eh? Lo típico es que el sujeto queda paralizado, sale de su cuerpo, se encuentra habitualmente con seres ya fallecidos, seres queridos, amigos, se desplaza por un túnel, estoy resumiendo mucho, se desplaza por un túnel y al final hay una luz, pero no es una luz normal, es un ser luminoso. Así es como lo califican la mayor parte de los testigos, el ser luminoso. ¿El ser luminoso? Sí, es un ser, los testigos afirman que tiene una entidad propia, que les habla. Lo que sienten, cosas sublimes. En ningún momento se les reprocha. A continuación pasa la visión panorámica o la revisión de vida. ¿Revisión de vida? Sí, la revisión de la vida, es decir, lo que en teología católica o cristiana se llamaría el juicio particular. Es decir, te pasa la película de tu vida, de lo que has hecho desde que has nacido hasta que has muerto o has tenido ese episodio crítico. ¿Y pasa muy rápido, Santiago, según los testigos? Depende. Es decir, si bien todos estos elementos que estoy mencionando, y voy un poco rápido porque sé que el tiempo es oro, más en este programa. Santiago, yo haría una cosa. Sí. Seguiría ahondando en el fenómeno y la semana que viene contamos la experiencia personal. Contamos con la experiencia, muy bien. Porque yo creo que es interesantísimo sentar las bases, que nadie se pierda la próxima semana tu sección donde vas a analizar uno de esos casos concretos, pero yo creo que está bien poner las bases porque hay mucho más de lo que yo pensaba. Muy bien. Hablamos de esa revisión de la vida. La revisión de la vida. Curiosamente, se le muestra al testigo, a veces es del nacimiento hasta el momento de producirse el accidente o el paro cardíaco o lo que sea. Pero a veces no. A veces se da en proceso inverso. Es decir, desde ese momento crítico
hasta el nacimiento. Algunos testigos ven todos y cada uno de los momentos de su vida, todos, absolutamente todos. No solamente los momentos, sino sus pensamientos, sus sentimientos, es decir, cosas que no se ven a simple vista, pero que ellos, en esa visión panorámica, están percibiendo perfectamente. Yo creo que es la parte más importante de la experiencia, la visión panorámica, porque vemos dos cosas que son muy importantes. Cuando digo vemos, hablo en conjunto, quiero decir, las personas que han estado en ese umbral de la muerte. Ves y sientes la felicidad que has causado en otras personas, así lo cuentan los testigos, y también ves el dolor y el sufrimiento que has causado con tus acciones, palabras, hechos en las personas. Madre mía. Ahí se da lo que los especialistas sí que han llamado, tú lo sabes perfectamente también, el efecto onda. El efecto onda, es decir, que el hecho de que tú a una persona le hayas hecho algo o dicho algo que le haya podido afectar de una forma negativa o positiva, depende, eso tiene sus repercusiones, no solamente en la persona, sino que esa persona, por poner un ejemplo, como han relatado muchos testigos, se va a su casa y como está mal, lo paga con su familia, con sus hijos, con su mujer. A su vez, sus hijos se ponen tristes, lo pagan al día siguiente en el colegio, es decir, es todo un efecto en cadena. Esta es la parte más importante de la experiencia. Pero, curiosamente, ese ser luminoso, que yo no me atrevería a decir, ni muchísimo menos que es Dios, para mí Dios, si estas experiencias realmente demuestran o sugieren la existencia de un más allá, está mucho más arriba, pero sí se habla de ese ser como todo amor. Es decir, lo que desprende es todo amor, todo bondad. En ningún momento censura a la persona que está allí haciendo su revisión de la vida. Simplemente le pregunta habitualmente, antes de producirse esa revisión, ¿qué puedes enseñarme de tu vida? No es un familiar, no se le ve con cara de familiar al ser luminoso, o sí, es otra cosa. Habitualmente hay casos, porque esa escena de no es tu momento también se ha contado muchas veces, sí, ¿no? Sí. En efecto, así es. Sí es cierto que hay algunos casos en los que sí ese ser luminoso tiene, por decirlo de alguna forma, una imagen que muchas veces ha identificado testigos que han experimentado ECM con Jesús, pero también se habla de lo que podríamos llamar guías espirituales o seres de luz, que también dentro de un contexto espiritualista se les califica así, con una imagen, pero es un número muy pequeño, es un porcentaje muy pequeño. El ser luminoso es una inmensa luz que no tiene forma, pero que sin embargo tiene una entidad como ser, que habla, que el testigo puede escuchar, y no solamente escuchar, sino percibir el amor, los sentimientos, digámoslo así, que parten de ese ser luminoso. ¿Y qué ocurre después, Santiago? ¿Por qué se regresa? Efectivamente. Pues tú lo has dicho antes, lo que se suele decir, lo que el ser luminoso suele decirle al testigo es: debes volver, tu momento no ha llegado, tenías que pasar por aquí para saber que esto existe. En muchos casos se les dice que de alguna forma un poco, pues su misión es volver a la tierra y dar testimonio de lo que ha vivido. Claro, hay testigos que no quieren volver, porque la sensación... Eso es lo tremendo, Santiago, que yo puedo decir personalmente que me he encontrado con personas que han hablado de estas, y lo más alucinante es que sentían tal sensación de bienestar, que no querían regresar al mundo cotidiano. Así es. Hasta tal punto, Iker, como tú bien dices, que el ser luminoso tiene que obligar a la persona a volver. Deshace el camino hecho y vuelve otra vez a través del túnel y demás. Se vuelve a ver, por ejemplo, la mesa de operaciones o en el quirófano, desde fuera, siempre viendo su cuerpo. Pero hay casos en los que el regreso es brusco y radical. Es decir, ahí estás otra vez. Santiago, como este tema es tan apasionante, yo de verdad lo dejaría aquí. Volvemos dentro de 7 días. Perfilamos, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, que en ocasiones, según cuenta algún doctor, pueden ser también en sentido inverso. Alguien que ha sido violento, que ha sido malo en la vida, y la sensación no debe ser tan agradable, y contamos la experiencia personal. Perfecto. Santiago, nos vemos la próxima semana. Un placer, Iker, estar aquí contigo y por darme esta valiosa oportunidad. Un abrazo, Santiago. Gracias.
Cadena SER. 1:58, Carmen, desde luego una imagen arquetípica, desde el primer cuadro del Bosco, de las Pochi de Venecia, de esas almas en el túnel de luz. Siempre que hablamos de ECM, experiencias cercanas a la muerte, pues se puede decir que casi se va bloqueando el servidor de 7640, ¿no? Hay muchas personas que han sufrido en sus propias carnes esas experiencias cercanas a la muerte y que han vuelto de ese túnel, porque hay una cosa que a mí me tranquiliza mucho, y es que la mayoría de ellas no quieren volver. Lo que comentaba Santiago. No quieren volver después de lo que han visto, después de salud, de ver incluso a seres fallecidos al otro lado que les están llamando. Sienten una paz tremenda e incluso muchas se enfadan porque tienen que volver a esta tierra. La pregunta es algo perfectamente explicable que tenemos dentro de nuestro propio código genético, inconscientemente, surge ahí de esa manera en todas las culturas, porque incluso desde el principio del tiempo se habla de estas experiencias. Volvemos en la segunda hora con esas noticias de Brasil sobrecogedoras realmente, y con todos vuestros mensajes y muchas más cosas. Ahora, como siempre en la SER, las noticias. 2:05. Yo tengo que reconocer que de los últimos meses una de las crónicas que más me ha impactado ha sido una que enviaba la eficiente corresponsal. Recordéis que nos hablaba de las favelas en la primera conexión que hicimos con ella, de un asunto pues totalmente terrenal, ¿no? Pero también terrorífico, desde luego. Pero madre mía, es que ayer se colapsó también el servidor de mensajes en cuanto escuchamos a Patricia Caro hablar de una historia que hay que decir, creo, Alberto, que no es actual, o sea, reciente, de ahora mismo, sino de hace 4 años, pero por lo menos aquí en España totalmente desconocida. Y Patricia nos hablaba desde Brasil de una historia, madre mía, las 7 catacumbas. Sí, la verdad es que impresionante ese cementerio de las 7 catacumbas, esa historia que nos traía nuestra corresponsal Patricia Caro, que había hablado con un investigador, con Geraldo Medeiros, de una noche increíble que pasaron dentro de un cementerio. Y lo que tú decías, aunque ha pasado algunos años, es una historia que no ha sido conocida, no se conocía en España, y creo que además cuesta mucho investigar y cuesta mucho hacer cosas porque la población cercana a la que vive cerca de ese cementerio no les gusta recordar aquella investigación y demás, y ponen alguna que otra traba a la investigación. Bueno, pues abrimos de nuevo líneas, Carmen, 7640, porque esa historia, y ahora pasamos a un montón de mensajes. Bueno, si os parece, antes, porque no lo hemos hecho al finalizar la hora, ha habido un montón de mensajes en torno también a lo que contaba Santiago Vázquez, a la información sobre el accidente del Bierzo de 1944, un repaso para calibrar lo que estaba opinando la audiencia al acabar la primera hora. Carmen. Pues muchos mensajes sobre experiencias cercanas a la muerte y también sobre premoniciones. Salí de mi cuerpo en la UCI por cesárea, síndrome HELP. Fui a ver a mi bebé. Al día siguiente mi marido me dijo que había tenido una parada de 8 minutos. Hola a todos los pasajeros. Mi abuelo antes de morir dijo: ya viene la señora, me llama, adiós, y murió. Yo tuve una experiencia así. Mi ser luminoso eran varias personas de aspecto normal. Quise quedarme con ellos, pero no me aceptaron en su club. A mí me atropellaron, sentí esa paz, pero al rato desasosiego porque sentí el dolor de mi madre mientras me enterraban. Mi tía es directora de la Unidad del Dolor del San Francisco en Madrid. Ha escrito un libro sobre esto y lo estudia desde el punto de vista científico. Yo tuve una ECM con 18 años y lo pasé fatal. Me gustaría contárosla entera, nos dice Sonia. Pues ahí está, otra vía de contacto, milenio3con número @cadenaser.com para los mails y que nos hagáis llegar también vuestras historias. El profesor Oliver Fox recoge en su libro sus experimentos extracorpóreos y los llegó a demostrar ante testigos. Cuando tú ves tu cuerpo dormido y tu tronco fuera de ese cuerpo que está dormido, pero con las mismas piernas, es desdoblamiento. Yo vi ahí a un hombre de negro. Sería interesante documentar algún caso con registro de la actividad cerebral simultánea, nos dice José. Bueno, lo que está muy claro, Carmen, es que ese asunto de las ECM, tan polémicas, tan investigadas desde el escepticismo y también desde la creencia, pues levantan pollas. Y realmente la gente es que ha sufrido, o amigos o personas muy cercanas han sufrido ese tipo de experiencias. Ha hablado Alberto de esas 7 catacumbas y creo que tenemos ya conexión con Patricia Caro, que quizá nos pueda aclarar más historias. Para quien no se acuerde, ayer la crónica hablaba de un lugar, de unos hallazgos, de unas voces, de olor a carne quemada y del descubrimiento histórico de personas que habían sido supuestamente sepultadas allí por peste. Además, extrañas fotografías. Todo eso, pues es un cóctel realmente interesante. Patricia, buenas madrugadas, buenas tardes, imagino, allí en Brasil. No, ya son casi noches. Ya casi noches, ¿no?
Buenas noches. Bueno, una crónica sorprendente. Aquí en España nos quedamos pues bastante impactados porque no conocíamos absolutamente nada de esta historia. ¿Cómo conociste tú estas investigaciones del doctor Geraldo Meleiros, ¿no? Geraldo Medeiros, Uh-huh. sí. Uh-huh. Pues bueno, cuando empezabais a buscar información sobre historias de cementerios para el programa que hicisteis ayer, me puse yo a buscar también y encontré por internet una pequeña historia de un periodista que contaba que había entrevistado a este hombre y que había tenido esta experiencia, una experiencia bastante asombrosa, en el cementerio de las 7 catacumbas que queda en el interior de Sao Paulo. Y bueno, al final conseguí hablar con él y la verdad es que la historia es sorprendente, es bastante inquietante, sí. Hombre, nos contabas varios elementos, Patricia, que quizá pudieras recordar a la gente, porque, claro, mucha gente que escucha Milenio el viernes no puede hacerlo el sábado, pero hablamos de esos elementos básicos, ¿no? Un cementerio rural, una zona rural, no es Sao Paulo la ciudad, ¿no? No, es en el interior del estado, sí. Y el cementerio en concreto está situado en una colina que queda un poco alejado de la ciudad a la que pertenece, que es Jabuticabal, se llama así, y no tiene en realidad nada alrededor, precisamente por eso, porque está bastante aislada. El profesor Geraldo Medeiros, que él da clases de psicoterapia y también de conocimiento científico de cosas que no se pueden explicar, quiso dar allí una clase práctica con sus alumnos. Estaban buscando un lugar donde pudieran hacer lo que ellos llaman transfotos, que me explicó que son fotografías para captar imágenes que no se pueden ver normalmente. Y bueno, uno de los alumnos conocía este sitio, este cementerio. Como estaba tan aislado, les pareció que era una buena idea ir allí. Hasta entonces no sabía nada de él y de hecho el cementerio era bastante desconocido. Hablábamos de que al principio había, o se suponía que había una serie de enterrados, pero luego al final aquel número fue creciendo, ¿no? Sí, una vez que tuvieron la experiencia aquella noche fantástica que fueron a tomar fotografías, empezaron a investigar la historia del lugar y bueno, el lugar en sí se llama 7 catacumbas porque hay 7 tumbas, se suponía que había 7 cuerpos además desconocidos enterrados ahí. Y una vez que investigaron, se supo que hay 200 cuerpos que además están registrados, tienen nombres y apellidos. Me contaron que había varios extranjeros, entre ellos algún español además. Caramba, Patricia, incluso has podido recopilar nuevas declaraciones, has entrevistado de nuevo a este hombre y tenemos sus palabras incluso, podemos escucharlas. E esse grupo que ficou no meio dessa área me chamou. El grupo que se quedó en medio me llamó súbitamente para narrar una experiencia psíquica que estaban teniendo. Hasta entonces creíamos que era provocada por el propio local. La sensación era que el suelo se movía, parecía que alguna cosa por debajo estaba viva. Estas son las primeras palabras justo cuando ese grupo de investigadores llegan al cementerio y empiezan a descubrir esta serie de fenómenos, ¿no, Patricia? Así es, era un grupo de 20 personas, se dividieron en 3 grupos, uno se quedó en la entrada del cementerio, otro se quedó en el centro del cementerio y otro en la capilla que hay contigua. Y Geraldo me contaba, él lideraba la experiencia, que le llamaron los que estaban en el centro del cementerio enseguida diciendo que, bueno, que estaban teniendo una sensación eso de que se movía la tierra en la que estaban pisando y, bueno, es tierra firme, no hay nada debajo. Sobre todo lo que le llamó la atención a Iker ayer fue de ese olor a quemado, ¿no? A carne quemada, ¿no? Que comentaban algunos, ¿no? De los que estaban viviendo esa experiencia. Eso fue a la salida ya del cementerio, pero mientras estaban allí hubo bastantes cosas extrañas, otros fenómenos aparte de esa sensación de que se moviera la tierra. Otro de los grupos, el grupo que estaba en la capilla, por ejemplo, dijo que se sentía que estaba siendo observado. Otros oyeron voces femeninas y cuando salieron ya todos coincidieron en que sentían sí un olor a carne quemada. Es difícil de explicar porque, como os decía, el lugar está aislado y no hay nada alrededor. Y creo que el doctor Medeiros también te lo comentaba, ¿no? Así es, me lo comentaba y me dijo que está bastante asustado. Vamos a escucharlo. Os 20 componentes do grupo sentiram,
un cheiro de carne. Los 20 componentes del grupo sentimos un olor de carne quemada. Hicimos la revelación de las fotos y para nuestra sorpresa detectamos varias imágenes, varios fenómenos luminosos y dentro de la capilla se destacaron 3 espectros en forma de personas. Pues fíjate de lo que estamos hablando de fotos increíbles con luces increíbles, de olor a carne quemada, estamos hablando de 3 espectros y además creo, Patricia... Supuestos espectros, y creo, Patricia, además que en esos enterramientos hubo de por sí, cuando se entraron aquellos cuerpos, pues incluso había quemados algún cuerpo, alguna historia relacionada con ese olor, ¿no? Sí, claro. La investigación que ellos llevaron a cabo después, lo que encontraron fue que a finales del siglo XIX y comienzos del XX hubo una epidemia de fiebre amarilla en la región, que las autoridades, hubo una especie de delaciones, ¿no? Todo el mundo apuntaba a la gente que supuestamente tenía el virus. Entonces algunos de ellos lo tenían de verdad, otros no lo tenían, pero incluso así las autoridades, para evitar contagios y que la epidemia se expandiera más, lo que hacían era directamente eliminarlos. Entonces los llevaban al sitio al cementerio, y supuestamente los quemaban allí para evitar el contagio. Era la forma que encontraban pues más fácil de acabar con el problema, y después les enterraban, y lo que me contaba Geraldo es que incluso algunos de ellos fueron enterrados vivos. Oye, Patricia, ¿tú has podido ver los documentos gráficos, las fotografías que se hicieron allí, o es algo que todavía se reserva a esta gente, este grupo de investigación? No he tenido acceso a ello porque esto queda un poco lejos de donde estoy yo, sí. Porque solo ha habido una investigación, ¿verdad, Patricia? Creo que os han negado a volver a ir a este cementerio, ¿no?, a investigar. Me contaba Geraldo que es que no les dejan. La gente del lugar se ha negado en rotundo, después de que estuvieron allí haciendo las fotografías, a que vuelvan a repetir la experiencia. Dicen que han profanado el lugar y que bueno, que a los muertos no se les debe molestar. En realidad están bastante, yo creo, asustados con la experiencia y con la posibilidad de que los espíritus reaccionen a ello. Oye, Patricia, ¿y a ti te la impresión que te daba en las charlas que has mantenido con este profesor Geraldo Medeiros es de una persona perfectamente equilibrada, que realmente no está fabulando o no está exagerando una historia, sino alguien asustado que realmente... No, en absoluto, muy tranquilo. Además, él es profesor, como os decía, fundó un centro de análisis de energía vital, hace palestras en Estados Unidos, aquí. Es una persona reconocida en su ambiente y, bueno, él continúa dando clases. No, completamente. Él es un científico y me explicaba que, bueno, aparte de dar psicoterapia, intentan investigar las cosas que no se pueden explicar, pero hizo mucho hincapié en decirme que desde un punto de vista científico. ¿Y tiene algo de especial esa zona del interior de Sao Paulo, Patricia? Quizá, no sé si a nivel histórico o de la gente, que es una zona quizá peligrosa todavía hoy, o más o menos apartada de las grandes urbes, que hace quizá más dificultoso el llegar allí, que sea un lugar pues bastante aislado quizás. Pues no sé exactamente si tiene esa historia. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, Brasil, por las dimensiones que tiene, más allá de las capitales grandes como Sao Paulo, Río, Brasilia, el interior de los estados es bastante difícil de recorrer porque las carreteras están en muy mal estado y porque no hay otros medios de transporte, apenas hay tren. Entonces sí están aisladas en sí las localidades. Oye, Patricia, tú acostumbrada a informar habitualmente de las glorias y miserias, ¿no?, que tiene un país con tanto contraste como Brasil. Imagino que es la crónica más extraña que has dado en los últimos tiempos, ¿no? Aquí nos has dejado un poco helados a todo el mundo y a toda la audiencia, y esperamos poder seguir investigando y colaborando contigo en bueno, ver que si podemos algún día llegar a ver esas imágenes o bueno, investigar más a fondo, pero desde luego imagino que no es habitual que ocurran estas cosas, ¿no? No es habitual, ni para mí es habitual entrevistar a alguien que me cuenta una historia así que realmente me parece espeluznante. Deja bastante inquieta, ¿no? Lo has dicho tú, Patricia, espeluznante. Así creo que estamos ahora miles de amigos. Gracias por todo, y un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias a vosotros. Vamos a ver que hasta me atraganto. Olor a carne quemada,
personas sepultadas, algunos en vida, registro de esas personas, supuestas fotografías extrañas, aunque ya sabemos y por experiencia que hay que tener bastante cuidado con las fotos extrañas. Sí que Patricia Caro, una profesional de prestigio y de absoluto rigor, como todos los corresponsales de SER, no se espeluznan por cualquiera cosa, y sin embargo veíamos, y por eso nos decía que era una persona bueno, pues perfectamente equilibrada, este tal Medeiros. Vamos a investigar más. Desde luego que Pablito Villarrubia rastreará a nuestro compañero hispano-brasileño esta historia. Voces de mujer, grupos de personas nativas que se niegan a que se siga investigando. Caramba, Alberto, vaya historia. No sé qué te suena. Nos ha sorprendido mucho. Ahí también, Carmen, ahora me contéis qué os suena esto, no sé. Yo creo que, fíjate, si este profesor además dice que es científico, que verdaderamente lo que está buscando son señales del más allá, yo creo que muchas veces la ciencia da un poquito de lado estos temas, y curiosamente yo creo que son los que más se tendrían que explicar, ¿no? Y parece ser, hay muchos científicos, hay muchos profesores que todavía, y que están haciendo en ese sentido pues experimentos de intentar explicar lo inexplicable, ¿no? Bueno, la psicoterapia, este hombre me parece que es psicoterapeuta, ya sabéis que es ese umbral de la ciencia pues un poco, bueno, cogido con alfileres, ¿no? Para los científicos más ortodoxos, pero desde luego habla de 20 personas, de unas catacumbas. Caramba, es que es una historia sorprendente de principio a fin. El olor a carne quemada, algo que nunca había escuchado yo en ese tipo de experiencias, y las fotografías que quién sabe si luego, bueno, cuando las consigamos ya os iremos informando. Carmen, ¿tú qué opinas? Pues no lo sé, yo creo que hay que investigar más, que hay que ver esas fotografías, porque a veces la gente, por muy científica que sea, puede ver cosas donde no las hay, y esas fotografías pueden tener una explicación completamente racional. También puede ser que debido a la experiencia tan fuerte y tan traumática que vivieron allí, con ese olor a quemado, a carne quemada, con esos movimientos de la tierra, también en las fotografías luego imaginarán que había salido algo. Habría que ver esos documentos gráficos para poder opinar, así son simplemente hipótesis. Ayer le dábamos la bienvenida en forma de crónica a Patricia con esta historia. Fue a petición de Alberto Granados, que le pidió información sobre cementerios. Dijimos que Alberto se pondría tras la historia, y aquí hemos tenido ya hoy más información de un tema completamente desconocido. Lo que prometemos, por supuesto, es que la nave del misterio seguirá investigando. Una cosa más amable, Alberto, las fechas, que todo el mundo lo dice. Aterrizamos en un par de ciudades, ¿no? Pues sí, de momento, 28 de abril en Ciudad Real, en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el 5 de mayo en el Palacio Cursal en San Sebastián. Todos aquellos que estén por allí, por esa zona, que no se preocupen, porque días después estaremos también en Bilbao. O sea que esas son las dos ciudades, Ciudad Real y San Sebastián. O que vengan a los dos. O que vengan a los dos, exactamente. Nosotros encantados. Sitio yo creo que va a haber, o a los tres. Más de mil y pico personas siempre en cada lugar. Paraninfo de la Universidad, Ciudad Real, 28 de abril, Cursal, Sala Cursal, 5 de mayo, San Sebastián, Donosti. Y por cierto, una aclaración que es siempre importante, y yo quiero hacerlo en este momento, y casi para respirar un poco después de lo que hablábamos de las 7 catacumbas. Hay un gran problema con los viajes de milenio, y hay que dejarlo claro. Gran problema o gran virtud, que llega gente de toda España, y por lo tanto mucha gente no llega a esas entradas gratuitas, pero que es como la SER tiene que hacer cada acontecimiento para tener un orden. Mucha gente dice, ¿por qué lo de las entradas? Es que si no, vemos que la marea humana que se puede juntar allí puede dar problemas de orden público. Hemos estado a punto de tener en Belmez, en Málaga, en algunos sitios, problemas, en Toledo, de orden público casi. Entonces tiene que regularse. Y mucha gente dice, ya, pero es que yo soy de Burgos y quiero ir a San Sebastián. Milenio, por lo que sea, ellos lo agradecemos de corazón, provoca unos movimientos interprovinciales que no son muy habituales. Y esto ocurre. Así que, por favor, un poco de paciencia, pero también decimos una cosa, que la gente, por no tener entrada, alguno que tenga muchas ganas, no tenga ningún problema, que siempre se adecúan sitios especiales, ¿no, Alberto? Sí. Siempre el organigrama de la SER con Pedro Espinosa, con Curro, con Javi Rodríguez, con Mariano Revilla, con toda la gente que va a estar ahí, hará lo propio para que nadie se pierda el acontecimiento. No, además no sería la primera vez que está habilitado un sitio, se empiezan a desbordar las expectativas y se cambia de sitio a un sitio más grande, o sea que y que luego nos vemos en un campo de fútbol. Los que están en la misma sala, los que no, siempre al final del programa pueden estar con todo este equipo, que nos quedamos las horas que haga falta con vosotros. ¿Sabéis lo que ocurre? Que yo, 2 y 23, os digo que, a pesar de que Noel Calero nos ponga esta música tan terrorífica como debe ser, que yo estoy contentísimo, de verdad, estoy contentísimo de que siempre que salgamos fuera, la gente respalde, revienten los lugares de ambiente, de gente apiñada ahí, en el sentido de estar con nosotros, y sobre todo que haya problemas. Lo malo sería que hubiese problemas porque no va nadie, ¿no? Que también pudiera ocurrir. Al revés, estamos súper agradecidos, y San Sebastián, Ciudad Real y muchas más ciudades, me decía Curro Serrano, que organiza todos estos eventos, que caramba, no sé qué pasa con... Quizá hizo mucho también, ese minuto
que metimos en Cuarto Milenio, porque la gente vio físicamente la que se monta con la nave del misterio. Vamos, que estamos encantados. Tan encantados, Carmen, como esos extraterrestres, hipotéticamente, que se van a comunicar con humanos. ¿Qué es esta noticia? ¿Qué ha pasado? Bueno, Seth Sotkak, que es un experto en astronomía y ciencias espaciales, ha asegurado que los extraterrestres se comunicarán con los humanos en los próximos 15 o 20 años. Este doctor, perteneciente al grupo de búsqueda de inteligencia extraterrestre, al SETI, también ha declarado en Londres que probablemente ya podrían haber aterrizado en nuestro planeta en forma de grupos de bacterias celulares y que sabremos que no estamos solos entre los años 2020 y 2025. Según el especialista, este será una de las mayores noticias, si no la mayor, de nuestra historia. Su grupo de investigación, que trabaja con científicos de la Universidad de California en Estados Unidos, está construyendo unos 350 telescopios de alta resolución para rastrear posibles señales de vida extraterrestre. Ahora enseguida vamos a ir con ese otro pintor del misterio, que sé que también te va a gustar, Alberto, porque era un pintor yo soy un gran fanático de esa sección. ¿Y conoces a Giuseppe Arcimboldo? No. Seguro que si ves uno de sus cuadros sí que te suena. Sí, luego vamos a hacer un experimento. Luego te vas a poner aquí, aunque quede incluso un poco raro, te vienes para aquí. Quiero hacer un experimento visual, que mucha gente quizá pueda hacer también a nivel de internet, pero sí, sin dejar nunca de escuchar Milenio 3, porque vamos a hablar en nuestra quinta o sexta ficha de pintores extraños de uno de los más raros, sin lugar a dudas. Muerto en el ostracismo porque le consideraron, claro, pintor maldito y aberrante. Una historia tremenda. Antes de eso, vamos con un montón de mensajes que están llegando. Hemos tocado lo de las ECM, parece mentira, Alberto, ¿eh? Decir experiencia cercana a la muerte hace que tanta gente de toda condición, cultura, diga, ya, también me ha pasado, o a mi padre le pasó, o a mi madre le pasó. Es curioso, ¿eh? Sí, además se están haciendo muchas investigaciones al respecto, y bueno, vosotros conocéis bien médicos que lo están llevando a cabo, y en cualquier momento, en cualquier conversación que tengas con gente, siempre hay alguien o algún familiar o alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Recomendamos los trabajos de ese gran amigo, el doctor, gran amigo, tengo la lengua ahí que parezco un muñeco de Barrio Sésamo, de trapo, sinceramente, pero un gran amigo como es el doctor Enrique Vila, del Hospital de la Macarena, en Sevilla. Qué gran trabajo, ya le tuvimos aquí en alguna ocasión, volverá para que nos hable de estas experiencias, porque el 7640 se ha llenado de testimonios y cada uno una historia, Carmen. Pues sí, nos llegaban muchos mensajes a esa vía de contacto, el 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre vuestros mensajes, que nos decían, por ejemplo, tiene toda la pinta, lo de Brasil es verídico, habrá que hincarle el diente al asunto, no bajéis el nivel aunque está complicado, mola el hilo musical, Iker. Hola amigos, qué miedo, espero que nos mantengáis informados, no me gustaría ir allí, Aitor y Pedrolas desde la chatarrería. Se refiere a lo de Brasil. Me llamo Marta, tengo 15 años y soy de Palencia. Hace un tiempo tuve un viaje astral y pensé que era algo cercano a la muerte. Es verdad que no quiere regresar. Hace 5 años sufrí una operación, lo único que recuerdo es un camino con una luz y yo regresando de ese camino con mi abuela cogida de la mano. Francisco, tengo una tía que siendo pequeña cayó por unas escaleras y los médicos la dieron por muerta, pero en su velatorio se levantó y hoy en día vive. Pues menudo susto tuvo que meter a los familiares que la estaban velando. Lo de la luz al final del túnel y que te esperan conocidos tuyos, eso debe ser diferente en diferentes religiones, ¿verdad? ¿Hay casos que se produzcan en otras religiones? Pues sí, lo curioso es que los estudiosos que se pusieron en marcha a raíz de esa publicación de Life After Life, Vida después de la vida, de Raymond Moody en el 75, investigan con personas de diferentes culturas, creencias y procedencias y descubren, caramba, que es lo mismo siempre. Que había algo en nuestro archivo genético desde que el hombre es hombre que hace que, cuidado, yo no estoy diciendo que sea algo sobrenatural, pero desde luego que hay algo ahí en nuestra psique que se representa como salida del cuerpo, visión de que nos están operando, o el coche incluso hecho añicos, o cualquier circunstancia dolosa, elevación del cuerpo, vamos perdiendo sensación de peso, somos cada vez más ingrávidos, nos envuelve una luz, viajamos en un túnel y al final vemos nuestra propia vida, incluso esa luz que nos habla. Es que yo me sigo asombrando, ¿no? Porque en la investigación sobre el Bosco, ese cuadro cada vez me sigue pareciendo la primera representación realmente clavada, artística, ese último cuadro del Bosco, ese túnel, esa luz, ese túnel que va hacia adentro, y al final unos personajes que alzan la mano como diciendo bienvenido o no es tu hora.
Es como si los seres humanos tuviéramos eso ahí dentro, y como siempre algunos, yo no sé si por miedo, no quieren verlo. Pero lo que no nos cabe la menor duda es que ocurre. De eso yo no tengo la menor duda. ¿Qué es? No lo sé. Pero el necio que diga que esto no ocurre, vamos. Cris desde Madrid nos dice: la sensación de agobio y frustración que te entra cuando tienes una premonición fue para mí algo horroroso. Para mí fue asfixiante y opresivo. La comarca del Bierzo tiene una historia negra en cuanto a accidentes de tren. Mi abuelo nos contó otro que hubo en mi pueblo, San Miguel de Dueñas, a 8 kilómetros. Nosotros no podemos acceder a otra realidad. ¿Puede ser posible que con el afán que ponemos en saber que hay otro plano molestemos a los que están en él? Qué curiosa teoría. Espero que no, porque desde luego aquí entonces en Gran Vía 32 en este estudio habría unos cuantos demonios de Maxwell, como decía don Santiago Camacho, o esas entidades, si es que existen, realmente pues encorajinadas con nosotros, ¿no? Hay quien se salva más de una vez de accidentes iguales. Hace 3 o 4 años, en un choque de trenes Murcia-Albacete, al único ileso ya le había pasado el salvarse de esos accidentes. Otro buen lo tema, comentaba Luis. Alberto, esa película Intacto, que también hablaba, o El Protegido, ¿no?, con Bruce Willis, que hablaban de extraordinaria suerte. Seguimos luego con los mensajes, hacemos una mínima parada, una recomendación de esas que nos dice Noel Calero en la nave del misterio, y luego os propongo, Carmen y Alberto, un experimento, un curioso experimento. Milenio 3, Cadena Ser. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. 2:31, empieza nuestro experimento. Alberto, que se ha movido de un lado a otro del estudio. Ya hemos reconocido al pintor, ya sabemos de qué pintor se trataba. La verdad es que sus cuadros, pues fíjate. Y estoy seguro que mucha gente ahora mismo, cada vez es Arcimboldo. ¿Qué veis? A mí me recuerda un anuncio que dice: la nariz como un pimiento, los ojos como tomates. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de sus cuadros es que él pintaba esos rostros, esas efigies, con verduras y con frutas. Todos sabrán, hay otras obras más diferentes, como la del librero o la del bibliotecario, que son pues personajes formados todos de libros, tanto el cuerpo como la cara, como el pelo, pero las más conocidas de este pintor son las de los rostros formados con verduras. Y con animales de caza, que además varías uno y es una cara tenebrosa, un ilusionista de la pintura. Claro, Alberto, esto puede sonar muy curioso, pero hace 450 años, ¿cómo sonaría? ¿Cuál es el que más te llama la atención de los que tienes en la pantalla? Pues fíjate, yo creo que lo que no sabemos es el nombre del... Pero me parece es como una especie de bodegón viviente, ¿no? Qué bueno, bodegón viviente. Sí, bueno, pues vamos a contar si os parece la historia de Giuseppe Arcimboldo. Otra ficha más en nuestros retratos del misterio. Esos cuadros de los que hablaban y que veían con ojos como platos, nunca mejor dicho, Carmen y Alberto, en la pantalla del ordenador, pertenecen a uno de los más grandes ilusionistas de la historia del arte. Una de esas extrañas paranormalidades de la historia de los artistas, porque no se parecen a nadie, no bebieron de nadie, y lo más asombroso, nadie les siguió. Y estas anomalías nos interesan especialmente. Giuseppe Arcimboldo nace en Milán en 1527. Hablamos de un tipo que hacía este tipo de recreaciones, nunca mejor dicho, hace 500 años. Ahora nos sorprende, a veces, depende cómo se miren los cuadros, nos puede llegar a sobrecoger, porque hay algunos mucho más oscuros y sombríos, pero la sociedad hace 500 años era muy distinta, ¿verdad? Creía en diablos, creía en los poderes hipnóticos, y sobre todo lo que no conocía era algo que parecía conocer el extraño mago pintor Arcimboldo: la magia del efecto óptico. Y dicen, qué historia más bonita, que Arcimboldo conoció todos los matices de las luces y de las pinturas porque trabajaba con su padre, ni más ni menos que en la maravillosa catedral de Milán. ¿Y sabéis de qué? Poniendo las vidrieras. El joven Giuseppe Arcimboldo tenía que subirse a andamiajes altísimos y comprobó a día y noche cómo la luz de la luna, la luz del sol, generaban diferentes efectos en aquellas pinturas. Cómo la cara, pues vamos a decirlo así, rocosa, inquisidora incluso, de un Pantocrátor, de un gran dios sentado, teniendo en el brazo ese libro que dice Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, y cómo efectivamente la luz, porque nada es casual en el arte, le proponía
y le matizaba de un rostro a veces amable. Y a veces, cuando llegaba la noche, la luz de la luna parecía que la propia cara de aquel dios se convertía en algo tenebroso. Es curioso porque Arcimboldo aprendió muchos trucos, muchas cosas. Fueron muchas horas en solitario, incluso le hacían casi bajarse a rastras, porque él quería seguir allí, experimentando. Pintaba incluso con soluciones de agua, intentaba ser novedoso. Y además nadie sabe de dónde le vino la afición a la pintura. Es cierto que el padre trabajaba de esa forma, pero parece que algo le ocurrió en un momento de su vida que hizo que empezase a plasmar esos efectos ópticos casi de forma privada, porque ¿quién iba a querer eso? ¿Dónde se iba a exponer eso? Con elementos cotidianos. Y así, en su pequeño estudio de Milán, empieza con bodegones. Pero como bien decía Alberto, el bodegón se convierte en bodegón viviente. Hay quien dice que Arcimboldo fue un esquizofrénico, una personalidad disociada, una mente escindida, partida en dos. A veces pintaba normal y repentinamente, quién sabe si llegando la noche, desordenaba todos los elementos, los pimientos, las cebollas, las lechugas, las granadas abiertas. Y quién sabe si convertía una cara de verdad, porque nadie se explica que ese hombre pintase con tal detalle cosas que nunca habían sido. Pero los cuadros de Arcimboldo, como una factoría, con una especie de enfebrecida creatividad, fueron ganando adeptos. Pero tenían que ser personas muy importantes, ni más ni menos reyes y cortesanos, Maximiliano II, Fernando I, personas que en Italia empezaron a tomarse como una extrañeza, como una extravagancia, los cuadros que no se parecían a ningún otro. Y cobraron fama aquellos cuadros de que, puestos en diferentes posiciones de una galería, de un salón gigantesco, de un palacete, expuestos también a las luces y las sombras, generaban extraños efectos. Así Arcimboldo hizo su primera gran serie, Las Estaciones, y la primavera eran caras de hombres y mujeres grotescos, hechos solo con verduras y frutas propias de esa estación. El verano lo propio, aportando incluso árboles y cortezas. El otoño integraba corderos, liebres generando extrañas formas, y así uno tras otro. La arrogancia, incluso la vanguardia de este hombre, hizo que empezara a utilizar pequeños hombres y mujeres desnudos completamente, formando caras en sí mismas. Pero lo que sorprendió a muchos de los que ya empezaban a comprar sus cuadros, y lo que aterró a no pocos, es que de repente el cochinillo muerto en mitad del bodegón, caramba, no solo era la luz, sino que girabas el cuadro y aquella carne cobraba forma, aquella carne miraba, aquella carne escondía un código secreto que nadie conocía y que desde luego el que había pagado tampoco tenía conciencia de ello. Aquella carne de cochino se convertía en la espantosa cara de la muerte que te miraba fijamente.